Hola, esta es una nueva edición de Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte y en este episodio abordamos cómo está funcionando un poder paralelo que se fue construyendo en la casa de Horacio Cartes, conocida como el Quincho, y cómo este espacio está influenciando en la toma de decisiones del gobierno y que por tanto pueden afectar a la población. Como invitada tenemos a Ruth Benítez, periodista de la sección política de Última Hora. Hoy es miércoles 10 de abril de 2024. Siento un altísimo honor de representar al Partido Colorado desde la Presidencia de la República al servicio de todos y de cada uno de los paraguayos. Decirle que hoy este gobierno paraguayo, representando al Partido Colorado y al servicio de todos los paraguayos, mantiene una estrecha colaboración, un diálogo fluido como probablemente nunca antes se había visto en un trabajo coordinado entre el partido y el gobierno. La colega Ruth Benítez viene publicando una serie de materiales explicando cómo operan los diferentes personajes políticos desde un poder paralelo al gobierno, y que es el que decide la conducción del país. Ella está en la sección política desde hace 5 años. Primeramente estuvo cubriendo lo que es el Partido Colorado, luego pasó a abordar las actividades en la Cámara de Diputados y posteriormente fue asignada al área de presidencia desde que asumió Santiago Peña. Esta experiencia le permitió a nuestra colega acceder a diversas fuentes, observar cómo se mueven los colorados en los diferentes espacios y así también tener una amplia mirada sobre el poder político en Paraguay. Hola Ruth, ¿cómo estás? Gracias por participar nuevamente de un episodio de Timore. Hola Lida, un gusto estar aquí compartiendo contigo. Ruth, estuviste publicando en el diario Última Hora materiales que hablan sobre un comando nacional que funciona como un poder paralelo al gobierno. ¿Podrías describirnos de qué se trata ese espacio y cómo está conformado? Bueno, el Comando Nacional es un espacio deliberativo del Movimiento Honor Colorado. Actualmente lo integran 14 personas, 14 referentes de este movimiento y donde se toman decisiones muy importantes. Políticas, decisiones polémicas, que se llevan al plano del Estado, a las decisiones de gobierno. Este grupo, este Comando Nacional, como lo denominan sus referentes, se originó ya desde antes de que Santiago Peña asuma el gobierno, se originó durante la campaña electoral. Lo fueron conformando también otros integrantes, pero ellos decidieron mantener este grupo después de que asuma Santiago Peña con el objetivo de llevar en este espacio soluciones a eventuales crisis. Cuando se van a tomar decisiones muy polémicas, decisiones que pueden alterar a otros sectores, a otros espacios, entonces se llevan a este plano. El líder máximo aquí es Horacio Cartes, es el que toma las decisiones, es el que da la última palabra y cada miembro tiene un rol. Es decir, integran el grupo, integran el Comando Nacional porque ocupan un rol importante, puede ser dentro o fuera del Estado. Igualmente hay que destacar que existe una estructura de poder que no se limita al Comando Nacional. También hay otros miembros de esta estructura del poder del cartismo que conforman otros espacios y no precisamente integran el Comando Nacional. Hay que destacar también que este comando lo integran hombres 100%. No hay espacio para una sola mujer. En su momento estuvo Lea Jiménez como invitada, pero más adelante fue excluida de todas las reuniones. Como mencionaba, cada referente tiene un rol. Cartes es el líder máximo. Santiago Peña, obviamente, ocupa un espacio importante por ser presidente de la República. Aliana, que es un líder político súper importante, pilar en el aspecto político del gobierno de Santiago Peña por su vínculo con las bases coloradas y por su conexión con el Congreso. Basilio Núñez, que es el futuro presidente del Congreso. Beto Velar, que es actual presidente del Congreso. Raúl Latorre, que es presidente de la Cámara de Diputados.
también José Alberto Alderete, que está en el gabinete, al igual que otros miembros que son muy importantes para esta estructura. Todo este análisis que estás mencionando, ¿pudiste ver observando el comportamiento de estas figuras políticas, escuchando en los pasillos durante tus coberturas o hablando incluso con algunos personajes importantes dentro de este espacio? Sí, para llegar a estas conclusiones, para llegar a armar poder configurar una estructura, pudimos conversar con referentes políticos del mismo oficialismo, es decir, personas dentro de Honor Colorado que nos certificaron cómo se estructura este esquema de poder, también personas del abdismo e incluso personas que están fuera del Partido Colorado, y tenemos también pruebas gráficas de cómo funciona esta estructura. Igualmente en los análisis hay cosas que uno puede darse cuenta por los hechos políticos. Por ejemplo, no es necesario que nadie te diga que Horacio Cartes es el líder máximo de esta estructura, así es que eso ya depende de la observación y de los análisis, pero cómo está conformada, las pruebas, eso se fueron consiguiendo a partir de fuentes del coloradismo. Estuviste hablando de otras estructuras también, no solamente del Comando Nacional. No sé si a eso te referías con el brazo operativo y el brazo que viene a partir del gobierno. Si nos puedes explicar también esa parte y quiénes integran, ¿verdad? Así es. Hay una estructura de poder del cartismo que se fue construyendo a partir de todo este poderío económico y político que tiene el movimiento. Es un movimiento expansivo. Hoy en día ya no se puede decir que exista un sector distinto al movimiento Honor Colorado dentro del Partido Colorado. Honor Colorado es hoy el Partido Colorado. El resto de los sectores son, digamos, marginales, fueron quedando al margen de la centralidad de la Asociación Nacional Republicana. Así es que sabemos perfectamente que el movimiento Honor Colorado tiene a todo el partido en su poder. Dentro de todo este esquema se fueron conformando, y nosotros dividimos esto en dos brazos. Uno, el brazo operativo que actúa fuera del gobierno. Y luego el brazo del gobierno, que lo lidera obviamente Santiago Peña como presidente. Ahí se encuentra también Aliana, y la importancia del control de este gabinete, que lo tienen Lea Jiménez como jefa de gabinete y el ministro de Economía, que es una pieza muy importante que también controla el gabinete, que es Carlos Fernández Valdovinos. Ellos dos son muy relevantes para las decisiones que se llevan a cabo en el gabinete. Actualmente, las bases coloradas tienen una confrontación con Lea por sus bloqueos a los contratos. Ellos reclaman espacios en los ministerios, reclaman más participación. Esto viene de parte de convencionales, de parte de presidentes de seccionales. Las bases coloradas se levantan hoy en día contra Lea Jiménez, porque ella tiene un peso importante en el gabinete por la confianza que le tiene el presidente de la República y por ser su mano derecha. Y Valdovinos, que también forma parte de este primer anillo. Una pieza importante dentro de esta estructura también es José Alberto Alderete, que integra el gabinete como asesor político del presidente, y él sí tiene mucha cercanía con las bases coloradas. De ahí proviene también su importancia, de la importancia de su rol, y tiene muy buena comunicación con otros referentes del gobierno. Esta es, digamos, el ala operativa de cómo funciona el gobierno. También son muy importantes ahí Baxi Núñez y Raúl Latorre, que son las cabezas del Congreso, y otros referentes que, digamos, forman parte de etapas más o de capas más para abajo. Y el otro brazo que no está precisamente dentro del gobierno, tenemos a Calega Laverna, que es una persona que tiene mucha influencia con Horacio Cartes. Si bien él perdió mucho poder
en los últimos tiempos todavía se mueve con autonomía y tiene influencia en las decisiones que puede tomar Horacio Cartes, por tanto, es una pieza clave como un gran estratega. De él salió, por ejemplo, el plan de expulsión de Katia González, así es que el nivel de importancia que tiene, con eso se demuestra. Él tiene una confrontación con Víctor Galeano Perrone, que también forma parte de esta estructura, eso también pudimos encontrar en esta investigación. Tiene influencia Galeano Perrone en la Fiscalía, en el Poder Judicial, incluso en un ala mediática. Estas son las piezas más importantes, pero también hay una pieza operativa que es Pedro Velar, que es el que lleva toda la fase judicial, la etapa judicial, la estructura y la estrategia judicial de Horacio Cartes, junto con otros abogados también, pero es la cara visible de esta estrategia. Así es que así funciona este poder. El mitir no comunica un carajo, así que no se trata solo de la Carlos. Para no sacarle la nalga a la jeringa totalmente, te digo, yo pensaría en José Alberto Alderete, con el suficiente bagaje político para desempeñar el rol. Claro que tiene un cargo más elevado. Pensaría en el propio Augusto dos Santos. ¿Cuál de estas estructuras es la que impulsa cambios en el gabinete de Santiago Peña? Y observas que se pueden dar novedades en los próximos meses o tal vez en lo que resta el periodo de mandato del presidente. Sí. Los cambios en el gabinete de Santiago Peña que pueden darse o no pueden darse, están latentes, surgieron a partir de pedidos y a partir de presiones, pero se hablan porque existe tensiones entre las distintas fuerzas dentro del oficialismo. Estos cambios pueden no darse, como también puede que el presidente decida ceder a los pedidos. El Comando Nacional lleva a su seno todas las decisiones que pueden afectar a la macro de la política. Este tipo de decisiones ya dependen de Santiago Peña, pero sí, él está presionado por varios sectores del Partido Colorado y eso se nota en lo que sucedió con Patrick Kemper, que tenía intereses en ser ubicado en el MITIC. Esto al final no se dio porque existe un montón de motivos detrás de este pase que imposibilitaron su salida del Congreso. También reciben muchísimas presiones, recibe mucha presión la ministra de Obras, Claudia Centurión, que tuvo una confrontación o una forma de críticas de parte de las constructoras. Y además de algunos disgustos en las bases coloradas. Se habló de que incluso Baruja podría reemplazarla. Esto todavía está en veremos. Existieron también otras presiones para ejecutar cambios, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura. Al ministro también se lo quiso devolver al Congreso, de donde salió. Pero hasta el momento todavía no se dieron esos cambios. Veremos cuál es la decisión que finalmente toma Santiago Peña, pero se notan las presiones que se dan, incluso Horacio Cartes o la estructura mediática de Horacio Cartes le da a entender a Santiago Peña que están buscando estos cambios. Así es que de ahí surgen estas ideas de posibles cambios, además de fuentes cercanas al oficialismo. Estamos hablando, Ruth, entonces de una interna dentro del movimiento Honor Colorado. ¿Qué tan fuerte es esa división y cuál es el punto de inflexión ahí que separa a ambas partes? Bueno, el movimiento Honor Colorado, como mencionamos recientemente, es sumamente grande, expansivo y tiene un control de poder económico enorme, una estructura económica y política muy grande que debe sostenerse claramente. Dentro de toda esta dinámica de poder existen
un montón de caciques o líderes, un montón de intereses que confluyen y conviven. La gran ventaja de este movimiento es su disciplina y es el liderazgo tan pesado que ejerce Horacio Cartes, por lo que una bajada de línea la respeta toda la jerarquía vertical. Entonces, es una ventaja para que no haya un desorden, pero ahí hay internas pequeñas, siempre se dan y de forma natural. Es un movimiento que no es homogéneo, por tanto, surgen estas internas. Es decir, no va a complicar esta interna el gobierno de Santiago Peña en lo que resta de los 4 años de mandato. Las decisiones que se van tomando dentro del gobierno de Santiago Peña claramente van a tener influencia dentro de este manejo de los intereses. Claro que sí, marcan la agenda en esas decisiones dependiendo de cuál sea el sentido que se quiera dar a los proyectos de Santiago Peña y de cuánto él quiera ceder o no. ¿Por qué influyen? ¿Y cuáles son las pruebas que se tienen de que sí influyen? El proyecto Hambre Cero fue un proyecto ideado netamente por el presidente de la República. El proyecto que fue promulgado no es para nada similar al original, en el sentido de que cuando se ideó fueron excluidos tanto intendentes como gobernadores. Hubo una presión política enorme al gobierno. Santiago Peña tuvo que ceder. Esto también se dio, estas decisiones también se dieron dentro del Comando Nacional. Hubo una reunión previa a una reunión de intendentes. Al día siguiente, Santiago Peña decide que va a conceder todos los pedidos e incluso promete una reforma del impuesto inmobiliario en las comunas. En este sentido también existe otra prueba enorme de que hay un montón de influencias. Lo que sucedió en el plan de expulsión de Katia González, se vio una división enorme dentro del partido. Al final tuvo la palabra, la decisión la tuvo Calega Laverna en su intención, pero hubo un grupo de senadores que intentó evitar hasta el último minuto esta decisión. Fueron Bachi Núñez, Beto Velar, Derlis Maidana. Incluso Derlis Maidana cuestionó que se hable de un proyecto de pérdida de investidura. Él dijo, este no es el estilo de Honor Colorado, nosotros no tenemos ningún plan de pérdida de investidura, porque resulta que esto se estaba ideando no en el Senado, sino fuera del Senado, y esa es otra prueba de cuánta influencia pueden tener las diferentes fuerzas dentro del oficialismo. Estas personas, estos senadores, tuvieron que ceder a una bajada de línea que vino de Horacio Cartes por influencia de Calega Laverna. Hasta el último minuto, tanto Beto como Bachi y Derlis Maidana intentaron incluso convencer su postura de que no era necesaria una pérdida de investidura, pero ganó la otra ala del cartismo. Así es que ese tipo de cosas van a suceder en varias decisiones que vaya tomando tanto el presidente como en otros poderes del Estado. Es decir, cuando se dice que los parlamentarios siguen un libreto sin discutir, no es tanto así tampoco, Ruth. O sea, hay una discusión interna, solo que llegan de manera consensuada ya en el Pleno. Exacto. Al momento de tratarse un proyecto, ya hubo una previa deliberativa, un análisis de todos los intereses que puedan darse dentro de ese proyecto. El cartismo aprueba todos los proyectos que son enviados por el Ejecutivo porque ya hubo una previa, un diálogo previo. Obviamente la mayoría que le dieron las elecciones al Partido Colorado hace que haya una gobernabilidad prácticamente incuestionable. El libreto como tal, como cuestionan algunos sectores, no existe. ¿Por qué? Porque en realidad están sumamente coordinados. Los proyectos son analizados por las diferentes fuerzas, hay una síntesis y eso
se lleva al pleno, se intenta buscar los números, si no se logra con las bancadas del Partido Colorado, se recurre a los conocidos como aliados o satélites, que son aliados al cartismo, pero de otros partidos. Si con estas personas, con estos legisladores, no se logra la cantidad de votos necesarios, se recurre a negociaciones con la disidencia, se habla también de aprietes. En la expulsión de Katia González se pudo ver a una Lilian Samaniego intentando que no se dé esta pérdida de investidura, pero ella al final tuvo que ceder. Públicamente pedía: no lo hagamos, no recurramos a la pérdida de investidura, recurramos a una sanción, pero finalmente ella estuvo ahí aportando también y votando a favor de la pérdida de investidura. Entonces, en ese caso, se nota que hay aprietes, hay presiones. La disidencia ni los aliados actúan con total autonomía. Así es que de esa manera funciona. Y por eso logran la aprobación total de todos sus proyectos. Justamente Santiago Peña se jacta de que históricamente está logrando el gobierno una articulación con el Congreso para la aprobación de leyes que se aprueban, se sancionan en tiempo récord, como es la ley de superintendencia de jubilaciones y la ley Hambre Cero, que en 3 días consecutivos de tratamiento en el Congreso y posteriormente, cuando pasó al Ejecutivo, ya se promulgó, o sea, entraron en vigencia ahora. En ese sentido, digamos, Ruth, te consulto también cuál es el argumento de los cartistas para no discutir en el pleno estos proyectos, o mejor dicho, no dar espacio a la oposición, porque prácticamente sería eso, ¿verdad? La discusión dentro del Partido Colorado existe, pero ¿existe esa discusión con la oposición? Así es, eso es un punto muy importante porque ellos, una vez que logran estos números, ya no dan espacio al debate, que se supone que es la esencia de la democracia. El Congreso es la esencia de la democracia. Entonces, una vez que logran estos números, ya tienen la aprobación, intentan recurrir a todas las herramientas posibles como para avasallar. Activan la famosa aplanadora colorada. ¿Por qué no dan espacio a la oposición cuando cortan un debate, cuando recurren a otro tipo de herramientas? Porque se genera algo que ellos temen en cierta medida, que es la generación de opinión pública. Cuando un opositor argumenta en contra de un proyecto oficialista, puede generar una contrariedad dentro de otros sectores sociales. Entonces, este tipo de cosas son las que se quieren cortar dentro de los debates que ocurren en el Congreso y además de lograr en algún punto algún convencimiento a organizaciones sociales que puedan levantarse. Lo que pasa con la ley de Hambre Cero, que contempla la eliminación del arancel cero, que hoy tiene a los universitarios manifestándose en paro. Entonces, ese tipo de cosas surgen a partir o pueden surgir a partir de opiniones de otros sectores no colorados dentro del Congreso, y ese tipo de cosas son las que quieren cortarse. Yo solamente tengo palabras de gratitud. Han pasado 8 meses y se han aprobado el 100% de las leyes que el Poder Ejecutivo. Yo no puedo más que decir gracias. Creo que soy el presidente de la República que más leyes le han aprobado. Leyes de enorme impacto: la creación de la Superintendencia de Fondos de Pensión, el proyecto Hambre Cero, la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la creación del Ministerio de Economía. Estos son reformas trascendentales en la vida del Paraguay. Por otro lado, también, Ruth, estuvimos viendo cómo de manera tan acelerada restituyeron los fueros a Erico Galeano y Hernán Rivas, que están siendo investigados por la Fiscalía, ¿verdad? ¿Cuál es la explicación política que le dan los colorados a esta decisión? Bueno, la explicación
técnica y jurídica ya la dieron los diferentes especialistas que dicen que esto generó un caos jurídico. No hay un antecedente sobre este hecho, por tanto, hoy la Fiscalía tiene que decidir qué hacer, el Poder Judicial tiene que decidir qué hacer. Pero la explicación política, la lectura política, es que en realidad hay un elemento clave en esa decisión. El resto es simplemente un efecto colateral. El elemento clave es Erico Galeano. Él está en un proceso en el plano judicial en el que está a punto de recibir la acusación, que es una etapa de la investigación por parte de la Fiscalía. Lo que quiso el cartismo con esta decisión de revertir el desafuero fue blindar a Erico Galeano, salvarlo, protegerlo. Entonces, si es que los juzgados admiten esta reversión del desafuero, entonces sería como un blindaje. Entonces, ¿por qué es Erico Galeano la pieza clave? Porque es el que está más complicado en su proceso penal. Rivas prácticamente tiene todo a su favor. Es un proceso que se está solucionando, que va por un camino favorable a la persona imputada, así es que no necesita que se le devuelvan los fueros para protegerse de nada. Rafael Filisola, él mismo dijo, a mí me perjudica que se me devuelvan los fueros. ¿Me perjudica por qué? Porque yo estoy buscando ya que concluya mi proceso, que ya llevo años en esto y estoy en ese camino, así es que me perjudica. Entonces, lo que hace el cartismo al incluir a estas personas es simplemente camuflar la idea, el objetivo real que es Erico Galeano. Mismo cuando Santiago Peña dice y da una opinión sumamente equivocada que fue hasta motivo de burla, al decir que la Fiscalía no encontró ningún elemento y prácticamente se estaba tardando en cumplir este proceso que era la acusación, cuando en realidad el tiempo para la acusación se cumple recién en mayo. Santiago Peña dijo, la Fiscalía se está demorando, entonces, bueno, esta es la decisión que tomó el Congreso. Él da una percepción errada o un argumento errado con total desconocimiento, pero en esa argumentación dice, no es solamente que está Erico Galeano y Rivas, que son del Partido Colorado, también está Rafael Filisola. Claro, lo que hacen con eso es poner como una pantalla para que en las opiniones no se exprese que solamente se quiso salvar a los colorados. Entonces, eso es lo que hacen, y eso es lo que hacen también cuando rechazan el pedido de desafuero a Celeste Amarilla, que acababa de ingresar. Celeste Amarilla también pidió que su desafuero sea tratado en forma particular, pero el cartismo impuso, abalanzó este hecho y decidió de esa manera. Entonces, ahí lo que se puede notar es que Erico Galeano está complicado en el plano judicial, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora queda por saber cuál es la decisión que van a tomar las instituciones de justicia, si es que validan esta resolución o la omiten y siguen el proceso de forma normal. Ahí también hay un elemento importante, que es la versión que quiso dar el cartismo referente a Mario Abdo. El discurso que ellos construyen, porque es un discurso construido, es que esta decisión la tomaron por el hecho de que no pudieron sacarle los fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, cuando en realidad todos sabemos que la fuerza del cartismo puede decidir y obtener los votos cuando ellos quieren. Ellos no consiguieron los votos porque no hubo una decisión política real. Ni siquiera se trató, por ejemplo, el pedido de desafuero a Mauricio Spínola, que es el diputado que también está en este caso. Entonces, hay una decisión política de guardar estos casos a futuro por dos motivos posibles. Guardarlo como un as bajo la manga para alguna estrategia política próxima, o un miedo a la comunidad internacional, porque todos sabemos, Lida, que hubo una
reacción internacional en el caso de Katia González y en el caso de Mario Abdo Benítez. Incluso un aliado de Horacio Cartes se expuso, que es Mauricio Macri, diciendo que había un peligro de una ruptura institucional en el Paraguay, por tanto fue una alerta. Entonces, ese caso no es el motivo por el que se le devolvieron los fueros a Erico Galeano. Eso está claro. Todo lo que nos estuviste comentando se enfoca en la concentración de poder que tiene Horacio Cartes. ¿Cuál es su necesidad de incluso meterse en varios líos para concentrar tanto poder, Ruth? Es una idea que siempre se menciona. Yo recuerdo, Lida, que en una entrevista que tuvo Horacio Cartes con Mina Feliciangeli, ella le pregunta, ¿qué vos preferís, el dinero o el poder? Y él le responde que el dinero lo tiene cualquiera, que él quería poder. Entonces, Horacio Cartes es la cara visible de una estructura económica y política enorme que debe mantenerse y que necesita también del Estado para poder mantenerse. Hay una debilidad que ellos mismos evidencian, que son los aspectos judiciales de Horacio Cartes. Horacio Cartes tiene temores de que la justicia internacional le abran procesos, que lo investiguen o que lleven a otras instancias. Entonces ellos necesitan de mantener esa estructura en el Poder Judicial. La Corte tiene aliados de Horacio Cartes. La Fiscalía tiene aliados de Horacio Cartes, y eso ya es sumamente visible, no necesito ni mencionar cómo funciona. Los organismos extrapoder, la ubicación de Alicia Pucheta en el Consejo de la Magistratura, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, una aliada leal e incondicional a Horacio Cartes. Así es que todo eso tiene un motivo político. Esa estructura en el Poder Judicial, en el sistema de justicia, es muy necesaria para mantener ese poder y para que ellos se puedan blindar dentro de sus acciones políticas y económicas. Gracias, Ruth, por explicarnos cómo funciona toda esta compleja estructura de poder que tiene, varios actores políticos y que se centra en Horacio Cartes. Gracias, Lida, por la invitación. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitada la periodista de la sección política de Última Hora, Ruth Benítez. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.